Hola, buenas tardes. Buenas. Estamos todos menos el doctor Vaso, que es el que va a dar la clase. Buenas tardes, Caro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Esquivando el éxito. Nos abandona Vaso. ¿Eh? Esquivando el éxito como corresponde. Ay, pero ni hablar, yo le dejo que venga todos juntos. Bueno, Vaso, tanto entusiasmo que tenía por la clase, no sé qué, dónde anda Luciano. Lo vamos a cargar ahora. Le voy a mandar mensaje. Bueno, hasta ahora, ¿cómo van? ¿Están leyendo algo o están con otras materias? Natalia, esa cara, por Dios. Sí, pues, un montón se está leyendo. ¿Eh? Se está leyendo bocha. Natalia se levanta y manda mensaje diciendo buen día, ya arranqué a leer. Digo, está perfecto. ¿Para qué va a esperar hasta el último día? Como Si lo puede hacer corresponde. despacito. Claro, obvio. Ni hablar. Los otros. Un poco Mariano. de cada para no enloquecerse. Y sí. Igual esta es más practicar por ahí cómo hacerlos, ver la teoría de los temas más importantes y código. Mucho código. No entran muchos temas. Luciana, ¿entendiste lo del trabajo de impugnación? Sí, profe, entendí. Me había confundido que me faltaban datos y no sabía cómo avanzar. No, pues lo importante no era en sí el resultado, sino los rubros que iban a impugnar. Hola, Lu. Sí, ahí me pude conectar. Bueno, Bien, todo bien. bueno. Yo entro un ratito nada más, los escucho, los voy a estar escuchando, pero estoy despachando. Si ven mi cara media ida es que tengo que trabajar porque se me enfermaron 2 empleados, tengo uno de licencia, otro se mudó a un juzgado de paz, así que vengo mal con el trabajo. Bien. Así que, pero bueno, los escucho así mañana continuamos en donde queden hoy para poder dar toda la ley. Bueno, perfecto. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es, respecto del tema de honorarios, no sé bien qué es lo que estuvieron viendo ya con Claudio, con el titular, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de los artículos más importantes que nos van a servir después para abordar el trabajito práctico que les mandé hace un rato. Ese trabajo no está en el campus, sino que lo hizo, bueno, una colega de otra comisión, pero es el que vamos a ver en todas las comisiones. Así que imagino que ya lo tienen ahí, ¿o no? El trabajo. ¿Tienen? Sí, sí. Bueno, listo. Ténganlo a Sí. mano, déjenlo abierto si están en la compu o en el celular, ténganlo en un costadito porque después lo vamos a encarar y abordar. Voy a tratar de compartir pantalla. A ver si me sale. Ah, no puedo porque no soy el anfitrión. Bueno. Espera, Luciano, qué cosa, que me pusieron a mi anfitriona y te pongo. Ah, bueno, dale. ¿En dónde sería?
Profe, si vas a participantes, Sí, te ahí posicionas sobre- estoy en ese intentando. Bajo. Hacer hospedador. Ahí está, Lu, a ver, fíjate. Me fijo. Corte en pantalla. Ahí está. Bien. ¿Me están viendo la Ya te digo pantalla, no? que termina la cursada y ya nos estamos poniendo canchero con todo. Sí, igual que ojalá que nunca más tenga que usar este Zoom porque lo detesto. Bueno, como les decía, recuerdan que la última clase que tuvieron conmigo estuvimos viendo el tema de liquidación, ¿sí? Dijimos en qué oportunidad hay que hacer la liquidación, cuáles eran las variables que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y recuerdan que yo también les hablé del artículo 150, ¿sí? De que lo remarqué en 2 o 3 oportunidades, porque les dije que, bueno, era una pregunta que se solía tomar en el examen, ¿bien? A raíz de esto, donde ya tendríamos una liquidación de las sentencias, donde quedaría por ahí la última parte del proceso, bueno, hay otras partes más, pero por ahí la última parte que nos interesaría abordar sería el tema de la regulación de honorarios en base a quién cargó con las costas. Tengan en cuenta, yo ahí, fíjense que en un primer punto les pongo recomendación sobre honorarios. Ahí yo les anoté algunos de los artículos, no son todos obviamente, pero algunos de los artículos más importantes que sí o sí ustedes tienen que tener leídos, ¿sí? Y el contenido sabido al momento del examen. Más allá de que por ahí puedan tener la ley en la mano o el código de procedimiento, si ustedes no conocen bien el contenido no van a poder resolverlo prácticamente, ¿sí? Y tengan en cuenta también de que a partir del año 2017, en el mes de octubre, sufrió una modificación el decreto de ley 8904, que era el decreto que nos regía hasta ese momento, desde el año 77. Si bien no hay grandes modificaciones, hay modificaciones que sí son sustanciales, ¿sí? Yo después les voy a pasar, si quieren por WhatsApp, algunas pequeñas comparaciones entre el artículo de la 8904 y un artículo de la 14967, como para que ustedes lo tengan presente. ¿Y por qué es esto? Ahí arrancamos con el primer punto. ¿Por qué me interesa que ustedes sepan de la ley vieja? Si bien es una ley vieja que ya no tendría más aplicación, en la práctica vemos que no es así en un 100%. Entonces, primer punto, lean y estudien todo el articulado que les marqué al principio. Tengan en cuenta la comparación de los artículos que yo les voy a enviar por WhatsApp o por mail o por donde sea. Y vamos a la primera pregunta, que sería, ¿cómo se regulan los honorarios? O sea, ¿cómo hace el juzgado o el juez para regular honorarios? Primero, lo que tiene que determinar es qué legislación va a ser aplicable. Si bien yo les dije recién que a partir de octubre del 17 se aplica la 14967, el artículo 61 de esa ley, que fue observado, ¿sí? Que se los dejo a ustedes para que lo lean y vayan a ver el decreto que lo observa, la conclusión que se puede sacar hoy es que, por las actuaciones que se realizaron hasta el 21 de octubre del 17, el juez tiene que regular honorarios conforme el decreto de ley 8904. Y a partir de las actuaciones que se realizan desde el 21 del 10, va a aplicar la ley 14967. Entonces, a partir de ahí es donde ya tenemos sabido, de acuerdo a las actividades profesionales, a evaluar si se va a aplicar o el decreto ley o la ley 14967 o ambas, ¿sí? Hasta unas determinadas etapas que se cumplieron estando vigente el 8904, se aplicará ese decreto, y la otra etapa procesal, que si hubiese cumplido en otro rango de tiempo, se aplicará la ley 14967. Vamos al punto segundo ahora entonces, que sería, ahora sí, cómo determinar la base regulatoria. Ustedes, les abro un paréntesis, no confundan lo que es
la base regulatoria con el monto o la regulación de honorarios, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Bien? Uno se va a desprender del otro. La base regulatoria sería la cuantía del asunto, ¿sí? Acá, principal importancia tiene el artículo 23 y el artículo 25 de la 14967. Tengan en cuenta que en estos artículos me interesa de que ustedes sepan cuál es la comparativa con el decreto ley, ¿sí? Específicamente en el 23 y en el 25. El artículo 23 nos dice que en los juicios por cobro de sumas de dinero, la cuantía o el monto del asunto a los fines de la regulación de honorarios será el total reclamado en la demanda o en la reconvención. Si la liquidación final, por todo concepto, fuere mayor, esta será considerada como base regulatoria. Los honorarios correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas serán reguladas en forma independiente. Entonces, el primer parámetro que nos da es que es la cuantía o el monto del asunto, más liquidación, ¿sí? Si es que hubo liquidación. Recuerden que cuando vimos en la clase anterior cómo realizar una liquidación y si siempre hay que hacerla o no, bueno, este es uno de los casos. Si se requiere una liquidación, porque no hay conceptos líquidos, como por ejemplo, se establece un monto de intereses y necesitamos hacer el cálculo, tengan en cuenta que el monto de sentencia más la liquidación, ¿sí? Mejor dicho, la cuantía del asunto más la liquidación, va a formar parte de esta base regulatoria. Y dice, este segundo párrafo que es muy importante, que lo vamos a utilizar ahora en el trabajo práctico que vamos a ver, es cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o la reconvención, se tendrá como valor el monto del pleito total reclamado, incluyéndose los intereses si hubieran integrado la pretensión. Y en el tercer párrafo se incorpora un límite judicial, ¿sí?, a esta base regulatoria, que nos dice que los jueces solo podrán apartarse de esta regla si su aplicación estricta arroja resultados notoriamente inequitativos, lo que deberá ser fundado debidamente. En esos casos, la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado con más sus intereses reducida en un 50%. ¿Bien? Hay un límite en esa reducción que puede hacer el juez de hasta el 50%, y esto debe ser debidamente fundado, ¿sí?, en resultados notoriamente inequívocos. ¿Está? ¿Hasta acá alguna consulta? No. Bien. Artículo 25. Acá también vayan a hacer la comparativa con la 8904. El artículo 25, hablando de la base regulatoria, ya nos estará introduciendo dentro de los modos anormales de determinación del proceso. ¿Bien? Ya hablamos en el artículo 23, de lo que sería por ahí una sentencia que condena o una sentencia que rechaza la demanda. ¿Bien? ¿Cuál es la base? El artículo 23. Si rechaza demanda, el 23 tiene una limitación judicial de hasta el 50%, ¿sí? Debe ser fundado en casos de notoriamente inequidad. Ahora, el 25 nos habla de cuál es esa base en los casos de los modos anormales de determinación del proceso, ¿sí? Todos los que se vieron en clase entrarían acá. Y hace una distinción entre un primer párrafo y un segundo párrafo. En el primer párrafo habla de modos anormales de determinación del proceso, dice que la cuantía o el asunto o el monto del juicio a los fines arancelarios será el total reclamado en la demanda o la reconvención, incluyendo los intereses o el valor de los bienes comprometidos de acuerdo con el artículo 27, según el caso, teniendo en cuenta las etapas cumplidas. Es decir, el monto de demanda, ¿sí?, más intereses, ¿sí? Si hay un desistimiento de la acción, un desistimiento del derecho, etc., el juez va a regular cuál es la base a los fines de la regulación, el monto de la demanda más los intereses. ¿Ok? Y en el segundo apartado, nos habla específicamente de los supuestos de transacción y conciliación. ¿Ok? Para la transacción y conciliación, dice, la regulación de honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de la misma.
Bien, esto sería obvio, ¿no? Hay un acuerdo de partes, un acuerdo transaccional, ¿sí? Si bien había una demanda de 1.000.000 de pesos, las partes arreglan por 500.000 pesos en un acuerdo ya sea conciliatorio o transaccional. ¿Cuál va a ser la base regulatoria que el juez va a tomar? ¿Cuál va a ser? La del acuerdo. La del acuerdo, perfecto, bien. Y dice, esta segunda parte que también es muy importante, dicha base regulatoria solo será oponible a los profesionales intervinientes en la transacción. Es decir, supongamos de que hay en una demanda, contestación de demanda, son un actor y varios demandados, podríamos decir tres codemandados. Avanzado el proceso, se realiza un acuerdo transaccional entre el actor y uno de los codemandados, ¿sí? En el cual solamente participa el abogado de ese codemandado. En ese caso, la pregunta rápida que les hago es, ¿cuál será la base regulatoria para el abogado que formó parte de esa transacción? La del ¿Cuál acuerdo. será? El monto del acuerdo. ¿Y cuál será la base regulatoria para el abogado que no formó parte de esa transacción? El monto de la demanda más interés. Exacto. Bien, tengan en cuenta esta diferencia. Y analícenlo, como les dije recién, con la regulación que tenía el decreto 8904, ¿sí? Que distaba un poco de esto. Bien, lo tercero que tenemos que realizar es determinar, ahora sí, el alcance y la cuantía de los honorarios. Ya tenemos que, en el punto 1, determinamos qué ley vamos a aplicar, ¿sí? Si son actuaciones anteriores a la ley 14.967 o con posterioridad. Determinamos la base regulatoria, si estamos hablando de una sentencia, si estamos hablando de un rechazo de demandas, si estamos hablando de un modo normal de determinación del proceso, etc. Y ahora sí, ya nos abocamos, o el juzgado se va a abocar a determinar el alcance de esos honorarios y la cuantía. ¿Bien? Ahora sí, determinar a cuánto asciende el honorario de profesional. Primer punto, ¿qué parámetros se utilizan para cuantificar? Bueno, algunos de los parámetros están establecidos en el artículo 16. Fíjense ustedes, cuando vayan a la lectura del artículo 16, que es uno de los que yo les recomendé, es que van a existir un montón de variables que van a hacer que un abogado, además del resultado, ¿no?, del pleito, que un abogado se le regulen más o menos honorarios. ¿Y cuáles pueden llegar a ser estas variables? El impulso procesal que dio, ¿Sí? la complejidad de lo presentado, la complejidad que tuvo para llegar, realizar las presentaciones, no la complejidad material, sino la complejidad en estudio, Las etapas cumplidas. las Ustedes etapas recuerden que al proceso siempre se lo divide en etapas, y a los fines de la regulación de honorarios también, ¿sí? Se van a calcular cuántas etapas del proceso cumplió ese letrado, si solamente una, la principal, o la probatoria, o la decisoria. Bueno, son varios parámetros que se tienen en cuenta a los fines de determinar si estamos más cerca del mínimo o si vamos hacia el máximo. ¿Bien? Ahora bien, ya habiendo analizado cuáles son las actividades desarrolladas por el profesional, es donde, ahora sí, hay que aplicar la escala de qué porcentaje corresponde en relación a esa base en favor de este profesional. Teniendo en cuenta siempre de que hay un mínimo, ¿sí?, arancelario, el cual, más allá de la actividad que se hubiese desarrollado, esta no puede ser inferior. Entonces tenemos el artículo 21, que es el que generalmente se utiliza, que dice que para los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria,
por las actuaciones en primera instancia como en tribunales colegiados de instancia única, hasta la sentencia, los honorarios de abogados serán fijados entre el 10 y el 25% de su monte. Es decir, ¿qué se hace? Tenemos la base, ¿sí? Supongamos, la base regulatoria la tenemos fijada en 100.000 pesos, ¿sí? Porque ese fue el monto de condena más intereses. Bien, una vez practicada la liquidación nos da 100.000 pesos. Ahora el juez tiene que determinar un porcentaje. Entonces este porcentaje va a variar entre el 10 y el 25% del monto. ¿Y cuál van a ser los argumentos o los parámetros que va a tomar el juez para cuantificar si lo hace en el 10, el 11 o 25? ¿Qué opinan? ¿El monto de la demanda puede ser, doctor? No. Volvamos un poquito De acuerdo a las actuaciones que a lo que realizó. hablamos recién. Vamos un poco a lo que hablamos recién. Hay una sentencia favorable, ¿sí? En favor del actor. El juez manda, supongamos de que era 60.000 pesos más intereses. Una vez, dentro de los 10 días de firme la sentencia, se practica liquidación. La liquidación da 100.000 pesos, se corre traslado al demandado, el demandado no la impugna, es decir, la consiente, entonces el juez aprueba la liquidación. Bien, ya tenemos una liquidación, un monto total de 100.000 pesos. Nosotros dijimos que conforme el artículo 23 de la Ley de Honorarios, la base regulatoria es el monto de sentencia más la liquidación, ¿sí? Más los intereses. Entonces tenemos una base regulatoria de 100.000 pesos. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, bien. Ahora, el juez tiene que regular los honorarios de todos los profesionales que intervinieron en el expediente, tanto actor, tanto demandado, o peritos que hayan intervenido, y distintos colegas o distintos abogados que hayan intervenido por ahí en alguna que otra etapa, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta que yo les hice, y en base al artículo 21, ¿cuál será el parámetro que va a tomar el juez para regularle? ¿O el 10 o el 25? Las etapas cumplidas. Claro, etapas cumplidas, ¿qué más? En el proceso, un profesional, por ejemplo, un perito no va a cobrar lo mismo que el abogado, va a ser en proporción a la prueba que presentó. Sí, igual me estás confundiendo los temas. Estamos hablando de los honorarios del profesional y no con la actividad pericial. Igualmente, lo que tienen que hacer ustedes es repasar la ley de honorarios, porque está todo ahí. Entonces, vayan al artículo 16, lean todo el articulado, ¿sí? Que ahí va a surgir claramente. Es decir, no es lo mismo, es lo mismo un abogado en el cual resultó victorioso que uno que resultó perdidoso en su actividad. No, es lo mismo que haya realizado por ahí tareas de múltiple complejidad, como por ejemplo, además de presentar una demanda, interponer un recurso ante la Cámara de Apelaciones, interponer un posterior recurso extraordinario. Es lo mismo esa actividad que un letrado que simplemente se limitó a participar de la prueba. No, no es lo mismo. Entonces, son un montón de variables que el juez va a tener que tener en cuenta al momento de determinar si a ese abogado se le va a fijar el 10%, el 11%, el 12% o más cerca del máximo, que es un 25%. ¿Está bien? El 21 nos establece una escala con un mínimo del 10 y un máximo del 25%. El juez tendrá que analizar, conforme las demás actividades procesales realizadas por el colega, si corresponde que sea o más cerca del mínimo o más cerca del máximo o del máximo. ¿Está bien? ¿Está entendido esto? Perfecto, bien. Tengan en cuenta el artículo 22, que también juega principal importancia, ¿sí? Que dice que con prescindencia del contenido económico del asunto, la regulación del
o de los profesionales de cada parte no podrá ser inferior a 7 use, cualquiera fuese su actividad y el órgano judicial que se trate. Acá tenemos que Perdón, hacer Luciano, Sí, tengo una consulta porque en el 23 creo que plantea que si hay litisconsorcio tiene que regular. No, perdón, el 21, que sí. no puede superar. No, perdí porque estaba viendo algo que Lo no puede tenemos superar el acá. cual. Cuando haya Sí. liticonsorcio, la regulación se hará con relación al interés de cada liticonsorte. Las regulaciones no superarán en total, el Bien. 40% que resulte de la aplicación de la escala arancelaria indicada en este artículo en los procesos de jurisdicción voluntaria. Eso me A había los quedado fines de la del regulación total. se considera que hay una sola parte. O sea, no puede haber mayor a un 40% entre todos. Perfecto, gracias. ¿Sí? Volviendo al artículo 22, ¿sí? Nos dice de que la regulación no podrá ser inferior a 7 use, cualquiera fuese su actividad y el órgano jurisdiccional de que se trate. Entonces, acá ya tenemos dos parámetros distintos. El 21 me dice entre el 10 y el 25%. ¿Bien? Sin embargo, el 22 me dice nunca puede ser menor a 7. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular todo. Abrimos un paréntesis ahora. Posiblemente ya se los explicaron, pero para refrescárselos un poquito, ustedes saben que la medida que se utiliza a los fines de establecer el arancel del abogado en sus honorarios es el use, ¿sí? Arancelario. Acá volvemos a traer la diferencia entre la 8904 y la 14967, en tanto y en cuanto hoy existe una obligación de los jueces de expresar la regulación de honorarios, no ya en monto, no ya en 50.000 pesos, 60.000 pesos, 70.000 pesos, sino que se debe expresar en use. Y entre paréntesis, en su equivalente en pesos al momento de su regulación. ¿Cómo es esto? Un use arancelario, para que ustedes tengan en cuenta, equivale al 1% de la remuneración de un juez de primera instancia más 15 años de antigüedad. ¿Bien? Hoy, para que ustedes hagan el cálculo en sus casas, hoy el use arancelario está en 3.290 y pico, que ahora lo busco y se los digo bien. 3.360, estoy regulando honorario justo por eso. 3.360 se modificó ahora el 1 de noviembre. Sí, el 1 de noviembre. Bien. ¿Para qué piensan ustedes de que se fijó o se sustituyó lo que sería fijar honorarios de manera numérica a expresarlos en use arancelarios? ¿Cuál podría ser la finalidad? Piénselo ustedes como abogados, No perder, que La no se deprecie tanto el. Exacto. Por la inflación. Claro. Está claro que estamos atravesando hace varios años un proceso altamente inflacionario. Entonces, más allá de los intereses que uno pueda llegar a cobrar, ¿sí?, en una ejecución, la realidad es que con el mero transcurso del tiempo, una regulación expresada en números o en pesos era evidentemente perjudicial para nuestros intereses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace con esta nueva legislación? Obliga a establecer el monto de honorarios en use arancelario. Y este use arancelario se va a ir modificando, ¿sí?, a través de diferentes acordadas de la Suprema Corte, que para este año ya debe haber tenido más de 5 o 6 aumentos. Es decir, si por la actividad judicial desarrollada a mí me corresponde el cobro de 50 use, 50 use, si yo los hubiese cobrado en el mes de abril, un use representó aproximadamente 3.000 pesos o 2.800 pesos. En cambio, si ese monto de honorarios me lo van a pagar hoy, ese monto, el use,
equivale a 3.000 y pico que dijo Caro recién. ¿Bien? Entonces, por ese motivo es que se sujeta la regulación de honorarios al IUC como medida arancelaria y no tanto al monto expresado en pesos. Más allá de que se dice cuántos IUC arancelarios, y entre paréntesis se tiene que establecer el cálculo, ¿sí?, al día de la regulación de honorarios de cuántos pesos equivale. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, eso lo establece el artículo 24. ¿Sí? Quinto, límite legal al monto al total de honorarios. Ustedes vieron de que ya hubo un límite que estuvimos analizando recién, que era en el artículo 23, ¿sí?, último párrafo, que el juez podía reducir en un 50%, ¿sí?, la base regulatoria en el caso en que determine honorarios notoriamente inequitativos, y podrá hacer una reducción de hasta un 50%, ¿sí?, siempre y cuando esta decisión estuviese fundada. Ahora, tengan también para leer el artículo 730 del Código Civil y Comercial, ¿sí?, que trae lo ya normado por el 505 del antiguo Código Civil, ¿sí?, que establece un límite en el total de la regulación de los honorarios de todos los profesionales intervinientes en un proceso, que no pueden superar el 25% del monto de sentencia, ¿sí?, laudo o transacción. Bien, este es un límite legal al monto de la totalidad de los honorarios, ¿sí? Entonces, si intervinieron 4 o 5 profesionales, la regulación de todos ellos no podrá superar el 25%. Léanlo mejor, ¿sí?, ustedes al 730, analícenlo, y cualquier consulta, ¿sí?, nos la hacen a mi WhatsApp, ¿sí? Y por último, ¿sí?, Doctor, tenemos perdone que lo interrumpa. Sí. ¿El 730 de qué? ¿Del Código Civil y Comercial? y comercial de la Nación. Dice efectos con relación al acreedor. Me puedo estar equivocando, entonces, a ver, dame un segundito que voy a buscar el código. Creo que el 730 era del código viejo. Me parece que no. A ver. Ya estoy, ¿eh? Es el 730. Efectos con relación al acreedor. Fíjense en el último párrafo, que dice: si el incumplimiento de la obligación, cualquiera fuera su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo allí vengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder el 25% del monto de sentencia, laudo o transacción, etc. Bien, está ahí. Gracias. No, de nada. Bueno, por último, ¿sí?, ya encaramos el tema de la mora en el pago de honorarios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hubo regulación de honorarios? ¿Sí? Esta se encuentra firme, consentida, vence el término para el pago, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer el letrado, ¿no? Acá también tengan en cuenta la diferencia entre el decreto 8904 y la nueva legislación 14967, que le da, yendo al 54 de la ley actual, le da al letrado, ¿sí?, dos posibilidades. La primera, reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria IUS prevista en la ley, con más un interés del 12% anual. Bien, esa es la opción A. La opción B es reclamar los honorarios regulados, convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 522 del Código Civil y Comercial, ¿sí?
El 522 habla de la tasa más alta, que sería una tasa activa. Entonces, las dos opciones que tenemos es, mantenemos el use arancelario y le agregamos un interés del 12% anual para hacer la liquidación de los honorarios que nos deben, o reclamamos el monto de honorarios convertido, ¿no? O sea, siempre lo tenemos en use, lo convertimos al momento de la mora, y a partir de ahí aplicamos la tasa de interés más alta que prevé el Código Civil. Bien. Tengan en cuenta que esta resolución del apartado B, que les marqué yo ahí, está observada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Hubo dos fallos, que es el fallo Isla Sara contra Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que ese es más antiguo, el 2015, ¿sí? En el cual establecía que la aplicación de esta tasa activa, ¿sí? La consideraba inaplicable, ¿sí? Por considerar que sería indexatorio. Bien. Después, en el 2020, hay otro fallo, ¿sí? de la Suprema Corte, ¿sí? Que confirma el criterio anterior del otro fallo Isla Sara, ¿sí? Que es el fallo Fuentes Benítez, ¿sí? Del 14 del 8 del 2020, en el cual también establece que esa tasa más alta, la del 552 del Código Civil y Comercial, también resulta ser inaplicable por el mismo fundamento. ¿Bien? Anotaron esto, ¿no? Yo igualmente después se los paso por WhatsApp esta pequeña guía que estamos haciendo. Y por último, el recurso, ¿sí? Comparen también ambas leyes sobre qué es lo que establece respecto de la vía recursiva, ¿sí? ¿Cuándo ustedes creen que un abogado podrá interponer un recurso de apelación? ¿O por qué recurrirían ustedes sus honorarios? ¿Por bajos o por demasiado altos? ¿O recurrirías tus honorarios por ser demasiados altos? Y por ahí si la parte no puede pagar. Por bajos. A ver, vamos primero a focalizar en cuál es tu interés. Porque acá hay que distinguir sobre tu interés personal o particular como letrado, ¿sí? Y el interés de tu cliente. Bien. Entonces, vos como letrado, ¿por qué te podrías ver afectado de todo lo que estuvimos hablando? Sí, porque los honorarios o sean por debajo del mínimo que impone la ley, Bien. o que yo los considere que no son lo suficiente para las actuaciones que yo realicé en Perfecto, la causa. entonces estarías en disconformidad, en primer caso, porque advertiste de que están por menos del mínimo legal. Bien. En el segundo caso, te estás disconformando respecto de la escala que se aplicó. En vez de entre el 10 y el 25, vos te aplicaron el 10, y para vos, conforme tus actividades procesales desarrolladas, la complejidad, etcétera, etcétera, estás más cerca del 25. ¿Bien? Esos podrían ser dos argumentos totalmente válidos. Ahora, ¿te podés llegar a agraviar por algún otro elemento más de lo que estuvimos viendo? Y si me imponen un acuerdo y yo no formé parte de lo que estuvimos viendo, también me podría agraviar si me ponen como... Bien. Y como también base respecto de la base regulatoria. ¿Bien? Que si nos aplican una base regulatoria distinta, ¿sí? O inferior, ¿sí? Tengan en cuenta que también se podría interponer el recurso de apelación. ¿Qué es lo que establece el 57? El artículo 57 de la ley marca que son 5 días de notificado de la regulación, y que solo puede fundarse en el mismo acto de deducirse del recurso y sin sustanciarse sus fundamentos. ¿Bien? Bueno, vamos a leer ahora un poquito el trabajo que les mandé, que lo tengo acá en otra pantalla. Lu, les hago una aclaración. Sí. En la apelación, cuando ustedes apelan la base regulatoria, el recurso se concede por el artículo 242 del Código Procesal.
O sea que ahí Claro. sí tienen que fundamentar el recurso. Claro, En a eso me cambio, quería referir, a eso quería referirme, pero no lo terminé de completar. En cambio, cuando lo que apelamos es los honorarios solamente, o sea, el monto que me fijaron como retribución por mi trabajo, alcanza con decir que lo apelo por alto al honorario y no necesito fundamentar. Y eso es lo que Luciano decía de que eso no se sustancia. En cambio, cuando la base regulatoria es la que se apela, sí de esa fundamentación le van a correr traslado a la contraria por 5 días, como vimos los recursos de apelaciones comunes en la primera parte de la materia. ¿Sí? Ahora, a lo que decía Leo, lo que te agrego es que cuando yo soy letrado apoderado de la parte, sí tengo obligación de apelarlos por altos, porque yo estoy defendiendo los intereses de mi cliente que me dio un poder. Entonces, en nombre de mi cliente, yo lo voy a apelar por alto, y en nombre mío, los voy a apelar por bajos. ¿Sí? Pero siempre tengo que defender también el interés de mi cliente poderdante, o sea, a quien yo tengo poder. No sucede eso cuando soy patrocinante. ¿Sí, chicos? ¿Lo entendieron eso? Es fundamental lo que acaba de explicar Caro, ¿eh? Sí, yo, a ver, necesitaría ahí un repaso. Vamos, volvamos. Me regulan X monto, no importa. Yo, Sí, yo como apoderado, apelo por lo que yo como profesional considero bajo sí. y apelo En, por en nombre alto de tu en el que cliente, por alto. voy a tener que buscar Vos un tenés que escrito de eso focalizar para. cuál sería el perjuicio tuyo, si es que hay, Ujú, y cuál sería el perjuicio de tu cliente, si es que hay. está Como bien. dijo Caro, en caso de ser apoderado, necesariamente tenés que interponerlos por alto. ¿Sí? Pero por ahí Ahora, para vos, sí. perdón, ¿cuándo me eximo yo de apelar por altos en nombre de mi poderdante? Si yo notifico esa regulación de honorarios en su domicilio real, Ujú, yo ya le estoy dando la posibilidad de que él pueda ver a otro abogado si quiere o pueda conformarse con la regulación. ujú. O sea, si mi cliente recibe la cédula y está de acuerdo con los horarios y me dice a mí que soy su apoderado que está de acuerdo, no los voy a apelar por altos. Yo, siendo el abogado, sí sigo disconforme con esa regulación porque creo que es baja, sí los voy a apelar por bajo. O en mi nombre, como abogado, apelo lo que yo creo justo. Por ejemplo, que la regulación es baja. Ya al haberle notificado en su domicilio real, ya suplo esa necesidad de defender su derecho. ¿Sí? Está bien. Voy a buscar algún escrito para verlo de eso. Lo único que se hace es poner, punto 1, apelo mis honorarios por considerar mi propio nombre, apelo por considerarlos bajos. Punto 2, en nombre de mi poderdante, apelo por considerarlos altos. Yo no tengo que fundar, no tengo que poner ninguna jurisprudencia, no tengo que poner nada, alcanza con eso. Sí hay que fundar el recurso cuando lo que se cuestiona es la base regulatoria. Yo puedo decir que el monto en una escrituración, yo puedo decir que la base regulatoria era la evaluación fiscal más del 20% y no el monto del boleto que da origen a esa escrituración. Entonces ahí, por ejemplo, si el juez pone el monto de la evaluación fiscal más del 20 como base regulatoria, yo me puedo disconformar y sí lo puedo fundar y darle los fundamentos por qué creo que es el valor del boleto, y de eso se sustancia con la otra parte. Pero estoy cuestionando la base regulatoria, no ya los honorarios. Sería el mismo caso Voy que por más ahí al cuando principio. querés impugnar la imposición de costas. Cuando te imponen Sí. costas o costas por su orden o costas a cargo de una parte, bueno, es el mismo sistema recursivo. Perfecto. Perdón, sigan. Bien, gracias, Caro. Bueno, entonces quería buscar el trabajito práctico que tenemos para hoy. Tengo la mano, así lo vamos viendo.
Bien. Dice, el señor Julio Bertex inicia un juicio por daños y perjuicios contra el señor Martín Mirich en carácter de conductor y propietario del rodado por la suma de pesos 700.000 más los intereses correspondientes desde el momento del hecho, y dice que, bueno, fue embestido al intentar cruzar la avenida, bla, bla, bla. El accionado, al contestar la demanda, alega que el actor cruzó cuando el semáforo estaba con luz roja y lo acredita. Y en la sentencia, el juez rechaza la demanda con expresa imposición de costas. ¿Bien? Demanda por daños y perjuicios, sentencia rechaza la demanda. Ahora dice, el accionado practica liquidación ascendiendo el monto de la misma a la suma de pesos 800.000. Recuerden que si bien la sentencia era por 700.000, se realizó una liquidación. ¿Por qué liquidación? Porque recuerden que se reclamó monto, ¿sí?, más intereses, corresponde liquidar, llegó al monto de 800.000, ¿sí?, después de una liquidación. Luego del traslado de rigor, el juez aprueba la liquidación y reduce la base de la misma a la suma de pesos 300.000, fundando tal decisión en que la aplicación estricta del artículo 23 de la ley 14.967 arroja resultados notoriamente inequívocos y regula los honorarios del letrado de la parte extora, 5 ius, más aportes previsionales, los del letrado del demandado en 10 ius, más el aporte de ley, y lo del perito en la suma de peso 10.000, más aporte de ley. ¿Bien? Hasta acá está claro el trabajito práctico. Básicamente es respecto a lo que estuvimos viendo del artículo 23, ¿sí?, sobre la base del cálculo a tener en cuenta en los casos de rechazo de demanda, sobre la facultad judicial de reducción de la base del cálculo, ¿sí?, y luego sobre el límite inferior o superior que puede imponer el juez respecto de la escala en que va a fijar el monto de honorarios. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta que surge del trabajito es correcto el valor por el cual el magistrado aprueba la liquidación? Recuerden que el magistrado aprobó una liquidación por 300.000 pesos, fundado en una reducción del artículo 23, en base a hacer a arrojar resultados inequívocos. ¿Qué consideran ustedes? ¿Es correcta o no es correcta? Yo digo que no Es es incorrecta correcta. porque está reduciendo más del 50% de la Es base. más del 50%, exacto. Sí, Perfecto, bien. Bueno, sí, el artículo 23, como estuvimos recién viéndolo, autoriza, ¿sí?, hasta a un 50% y debe estar expresamente fundada, ¿sí? Yo creo que decir que lleva resultados inequívocos no alcanza, ¿sí? Eso no es un fundamento, digamos, completo. Segunda pregunta. En caso de no ser correcto, ¿puede ser cuestionada? Sí, Tengan en cuenta lo que vimos en la clase anterior. ¿Bien? sí puede ser cuestionado. Podría. ¿En qué caso podría? ¿Y quién? Y en este caso, el primero, el que hizo la liquidación, que se la bajaron por debajo de los montos legales. Sí. Eh, Vamos a la práctica, ¿no? ¿Cómo sería? Tenemos una sentencia, ¿sí? Somos la parte demandada, hay un rechazo de demanda. Yo como demandado, dentro de los 10 días, practico la liquidación. Se le Sí. corre traslado de la liquidación al actor. El actor, silencio, consciente, ¿sí? El juez no la aprueba, sino que de oficio hace esta reducción de la base, como vimos recién, ¿sí? Ujú. Entonces,
¿podrá, en este caso, el actor cuestionarla? No, porque no. No, Digamos que el porque demandado no sí, conté. claramente, porque él es quien la practicó, ¿sí? Y el Claro. demandado, ¿podrá cuestionarla? Perdón, ¿el actor podrá cuestionarla? El actor no, No, Porque- ¿y por qué no? por el artículo Porque la 151 ahora. consintió. Que ya Claro, consintió en la sí, anterior. consintió. Por el artículo 150. 150. Lo vimos hasta agotarnos la clase pasada, el 150. ¿Bien? Obviamente el actor, ¿sí?, podrá cuestionarlo siempre y en cuanto haya contestado el traslado de la liquidación, ¿sí?, y que no lo haya consentido. El hecho de consentirlo lo imposibilita después, ¿sí?, a interponer algún recurso. ¿Bien? Vamos a la pregunta tercera, que dice: ¿los honorarios están bien regulados? No, están por debajo del mínimo legal, de 7 IUs. Bien. ¿Alguna otra respuesta? ¿Qué harían ustedes si les meten esa regulación de 5 IUs arancelarios? Más aportes. Apelarla por Apelar bajo. por bajo. Por bajo, bien. ¿Nada más? Me estoy saliendo un poquito de las preguntas. Pero volviendo a lo que estuvimos hablando recién. Chicos, hablen ahora, les queda una clase más y se les acaba. Pregunten ahora, equivóquense ahora. Apelar por bajo. No, y Dijimos fundarlo que para. nos podemos conformar con 2 o 3 cosas, que son las que ustedes tienen que analizar en la regulación de honorarios. Sí, la base. La primera, la base. La segunda, la escala. La Y la escala. tercera, si está por debajo del mínimo. Son 3 cosas nada más. Entonces, en este caso, ¿uno se puede agraviar por la base tomada? Sí, podría, ¿sí? Después, como dijo muy bien acá el compañero, el haber regulado 5 IUs arancelarios está notoriamente violatorio con el artículo 22, que establece que son como mínimo 7 IUs, ¿sí? Perfecto. Y En el mismo escrito apelar por los 3 motivos, perdón. En el mismo ¿Cómo? escrito de apelación, en el mismo escrito de apelación, apelás los honorarios por los 3 motivos. No, La base, recordalo. la escala y porque están debajo de mí. Sí, vos tenés que tener en cuenta que cuando vos querés apelar la base regulatoria, vos ya entrás... Ah, no, la base regulatoria por el 442. Claro, claro. Entrás dentro de el régimen, digamos, normal, entre paréntesis, recursivo, ¿sí? No dentro de lo que es exclusivamente la ley de honorarios. Bien. Bien, pregunta número 4. ¿Cómo se notifica la regulación de honorarios y a quién debe notificarse? Por A las cédula. partes y a los profesionales, por cédula papel, si es en el domicilio real, como dijo hace un ratito la doctora Costa. Bien, Y perfecto. ¿Y por qué hay que notificar a todos? para que las partes también tengan la posibilidad de disconformarse y no lo haga con el profesional que la está representando. Claro, está perfecta tu respuesta. Básicamente, los profesionales tienen que estar notificados, ¿por qué? Porque es la regulación que ellos van a cobrar el día que esta quede firme. ¿Bien? ¿Y por qué a las partes? Porque las partes van a ser o las obligadas al pago, ¿sí?, o potencialmente obligadas al pago, ¿sí? Bien, los estipendios pueden ser cuestionados en caso afirmativo, mediante qué recurso, en qué plazo, por quiénes, debe cumplir algún recaudo quien esté en disconformidad con los mismos. Bueno, esta pregunta
creo que está totalmente ya contestada, ¿sí? ¿Alguno me la quiere decir rápidamente? Que era el artículo, lo tenemos, artículo 57, 5 días de notificado, solo puede fundarse en el mismo acto de deducirse el recurso y si sustanciarse su fundamento. ¿Bien? Vamos a la pregunta número 6. ¿Debe cumplir algún recaudo quien lo cuestione? ¿Qué recaudo? ¿Qué recaudos? ¿Hay recaudos primero? ¿Necesitamos recaudos? ¿Qué vimos No. recién? No, que solamente ¿Por altos, por bajos? por Y alto, si por quiero- bajo. Sí. eh, Y si quiero fundarlo, ¿cuándo lo tengo que hacer? al momento de disconformarme del De recurso. interponer el recurso. ¿Sí? Dentro de los 5 días, en el mismo escrito. ¿Está? Ujú. Bien. Bueno, en conclusión, entonces, tengan en cuenta que no es lo mismo la base regulatoria, ¿sí?, que el monto de honorarios que se regula. ¿Sí? Bien. Y que el juez va a regular honorarios, ¿en qué oportunidad? Ahora sí, concluyendo un poco la clase pasada con esta. ¿Cuándo el juez va a tener que regular honorarios? ¿O cuándo es la oportunidad procesal en que el juez se encuentra en condición de regular honorarios? Cuando la liquidación Pues está depende firme. de la liquidación. ¿Cuándo qué? Yo dije cuando la liquidación queda firme. No sé qué habrá dicho la compañera que habló. Es ahí. ¿Por qué? No se olviden los pasos, ¿sí? No se olviden de que hay una sentencia, ¿no? La sentencia se notifica. La sentencia tiene que quedar firme y consentida. ¿Para qué? Para que dentro del término de 10 días se realice la liquidación, una parte, si no, los segundos 10 días. De la regulación, de la liquidación, se corre traslado a la parte contraria. La parte contraria la puede impugnar o la puede consentir. Si la impugna, hay que resolver la impugnación. Quien la impugna no alcanza con decir impugno esta liquidación, sino que debo impugnarla pormenorizadamente y ofrecer el resultado que yo considero como correcto. A partir de ahí, el juez va a resolver, ¿sí?, sobre cuál es la liquidación que queda aprobada. Esa liquidación que queda aprobada se notifica a las partes y debe quedar firme. ¿Por qué? Porque dijimos, conforme al 150, ¿sí?, que si alguien está a la vía recursiva, ¿sí?, pero si alguien no la impugnó, no podrá recurrir. ¿Bien? Entonces, tenemos la liquidación practicada, firme y consentida. Entonces, a partir de ahí, el juez deberá regular los honorarios. ¿Sí? Y ahí es donde enganchamos con toda la temática que vimos hoy. Va a analizar cuál es la ley aplicable, ¿sí?, va a determinar la base regulatoria en base a lo que estuvimos viendo, en base a si hay una sentencia, ¿sí?, si hay una transacción, una conciliación o un desistimiento, ¿sí?, artículo 23. Va a determinar si es necesario o si considera necesario aplicar el límite judicial que vimos en el artículo 23. ¿Sí? Respecto de los modos anormales, vimos la base regulatoria en uno o en otro caso, ¿sí?, y luego va a determinar el alcance y el monto. ¿Sí? ¿En base a qué? En base a la actividad profesional desarrollada, la importancia, el tiempo de sus trabajos, el resultado del pleito, etcétera, 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 artículos 16 y siguientes, ¿sí?, de la ley. Y a partir de ahí, si estamos hablando de un proceso susceptible de apreciación pecuniaria, ¿qué va a hacer el juez? Va a aplicar la escala del 21, el artículo 21, entre un 10 y un 25, ¿sí? Recuerden siempre con el límite inferior de que nunca puede ser menor a 7 ius. Vimos a cuánto representa un ius, explicamos por qué se establecen en ius y no en pesos, ¿sí?
repasen también el artículo 51 de esta ley, que les explica de qué manera el juez debe expresarlo, ¿sí? Y repasamos el límite, ¿sí?, del monto total de honorarios que se pueden regular dentro de un proceso, y hablamos en la mora, ¿sí?, cómo puede el letrado proceder al cobro de sus honorarios mediante un ejecutivo, ¿sí?, con qué tasa liquidar sus honorarios, y por último, el recurso de apelación, teniendo en consideración lo que muy bien les aclaró Caro, ¿sí?, que una cosa es apelar la base regulatoria, y otra cosa es apelar el monto de honorarios. Y cuando uno apela el monto de honorarios, hay que analizar cuál es el interés mío como letrado, y cuál es el interés que tiene mi cliente, ¿sí? Creo que con esto estaríamos abarcando la mayor la mayor parte del tema, y bueno, con el trabajo práctico que vimos, yo creo que ahí debería estar casi por completo. No sé si está Caro. Caro, ¿estás? No te veo. No, se fue, puso ahí en el chat. Se fue. Bueno. Ella, por lo visto, estuvo casi toda la clase, así que mañana cuando continúen con ella, posiblemente vuelva a tocar alguno de estos temas, porque no hay mucho más respecto de esto, ¿sí? Así que no sé si ustedes tienen alguna duda. Sé que es Bastante claro. es un tema importante, pero bueno, es importante tanto para ustedes, para el examen, como para tenerlo en cuenta al momento de que ustedes ejerzan la profesión, ¿sí? Porque de esto ustedes van a vivir, ¿sí? ¿Quieren hacerme alguna consulta? Este texto nos lo mandó después al chat. Sí, ahora se los mando por WhatsApp. Perfecto. Yo le fui sacando fotos, pero no quedaron bien, no sabía que iba a mandarlo. No, igual yo ahora se los voy a mandar. Así lo Gracias, tienen. profe. Sí. Una pregunta, profe, si Sí. fuese patrocinante, ¿también puede apelar por alto o por bajo? ¿O hay que diferenciarlo si es apoderado? Vos tenés que diferenciar, como te dije recién, cuál es tu interés. Vos sos patrocinante, ¿bien? Bueno. Arrancá primero por la base regulatoria. La base regulatoria que fija el juez. ¿A vos te sentís agraviada o no? Como abogada patrocinante. ¿Bien? Si te sentís agraviada, ya te vas por el código procesal a un recurso de apelación. ¿Sí? Vas por la vía normal, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Ahora, ya es un pasito más adelante. El monto de tus honorarios que te regularon, ¿vos te sentís agraviada? ¿Sí o no? Si vos me decís sí, porque mi trabajo es de una determinada complejitud y a mí me regulan cerca del 10% de la base salarial, cuando yo considero que debería estar cerca del 25%, ahí por derecho propio, tu derecho, ¿sí?, interpones el recurso, ¿sí?, dentro de los 5 días, como dice el artículo 57, ¿sí?, que si vos lo querés fundar, tiene que estar fundado en ese momento, ¿sí? Porque por ahí vos decís, apelo por bajos. ¿Es suficiente? Sí, pero por ahí vos querrías hacer una expresión un poco más completa, ¿sí? Que por ahí es lo recomendable. No es necesario, pero puede ser. Lo podés hacer, ¿bien? Entonces, en esa oportunidad es la que vos tenés por derecho propio. Bien. Si sos patrocinante únicamente, no deberás interponer ningún recurso en representación de tu cliente, salvo que él te lo pida. Como sos patrocinante, solamente vas a patrocinarlo a él en la presentación del recurso. ¿Bien? En cambio, si sos apoderado, ten en cuenta de que si sos apoderado, vos vas a firmar por tu cliente. Entonces, corresponde que automáticamente lo hagas. Salvo que tu cliente haya sido notificado en su domicilio real, ¿sí?, y él tenga conocimiento de esa regulación de honorarios y que por ende no te exija ningún tipo de vía recursiva por altos. ¿Bien? ¿Se entiende? Gracias, profe. De nada.
¿Alguna pregunta más? ¿Estamos entonces? Perfecto, Luciano. Muchísimas gracias. Bueno, no, por nada. Ahí les mando los archivos que estuvimos viendo. Perfecto. Muchas Gracias, gracias. Doc. Nada, Buena hasta semana. luego.